Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. En este vídeo vamos a tratar un tema que es muy interesante, que es el tema de los logaritmos. Y vamos a empezar viendo qué es un logaritmo. Bien, suponed que queremos saber a qué tenemos que elevar 2 para obtener como resultado 8. Bueno, pues esa pregunta que acabo de hacer es lo mismo que preguntarse cuál es el logaritmo en base 2 de 8. Es decir, sea un número positivo y distinto de 1, el logaritmo en base a de un número positivo n es el exponente al que hay que elevar la base para obtener ese número n. Bueno, no os preocupéis, escrito eso sería lo que está aquí, ¿vale? Logaritmo en base a de n sería lo mismo que averiguar el exponente al que tenemos que elevar esa base a para obtener ese número n. Fijaros en el ejemplo de antes, que vais a ver que es muy sencillo. Nosotros, para calcular el logaritmo en base 2 de 8, lo que nos preguntamos es a qué tenemos que elevar esa base, que es 2, para obtener ese resultado de 8. Y si lo pensáis, ¿a qué tendríamos que elevar 2? Pues a 3, porque 2 al cubo es igual a 8. Así es que el logaritmo en base 2 de 8 sería 3. Bueno, en un logaritmo tenemos varias partes, fijaros. A una de esas partes le hemos llamado base, que es ese número pequeño que va a aparecer ahí en el logaritmo. Y la otra parte, ese número n, que era el que queríamos obtener, es lo que llamamos argumento. Bueno, pues vamos a empezar con este ejemplo de aquí y vais a ver qué sencillo es calcular un logaritmo aplicando la definición que hemos visto antes. Queremos calcular el logaritmo en base 2 de 32. Vamos a llamar a ese logaritmo x. Y vamos a utilizar la definición de logaritmo que hemos visto antes. De manera que si queremos calcular el logaritmo en base 2 de 32, eso es lo mismo que averiguar a qué hay que elevar 2, la base, para obtener ese argumento, 32. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer esto? En lugar de ir buscando potencias de 2 y eso como hemos hecho antes, ¿vale? Lo vamos a plantear de una manera que es muy sencilla, que nos funciona siempre. Esto que está escrito aquí es una ecuación exponencial. ¿Por qué es una ecuación exponencial? Porque la incógnita, la x, que es lo que nosotros queremos calcular, que es nuestro valor del logaritmo, ¿vale? Aparece en el exponente, ¿vale? Pero no os preocupéis porque este caso de ecuación exponencial es muy sencillo de calcular. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos 2 elevado a x a la izquierda. Bueno, pues nuestro objetivo va a ser tener tanto a un lado de la igualdad como al otro una potencia que tenga la misma base. Si a la izquierda tenemos como base 2, nosotros tenemos que intentar tener a la derecha también otra potencia con base 2. Y si os fijáis en ese 32, si lo descomponemos en factores primos, nos quedaría 2 elevado a 5. ¿Y qué nos ha quedado ahora? Una igualdad y hay dos potencias que tienen la misma base. Entonces, si esas dos potencias son iguales y las bases son iguales, no queda otra opción que los exponentes sean iguales. Y de aquí deducimos que x tiene que ser igual a 5. Y como x era el valor de nuestro logaritmo, entonces el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Ya habéis visto qué sencillo es calcularlo. Vamos a ver este otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 81. Primero vamos a llamarle x. ¿Y qué hacemos ahora? Utilizamos la definición de logaritmo que hemos visto y entonces, ¿qué sería el logaritmo en base 3 de 81? Pues saber a qué tenemos que elevar la base que es 3 para obtener ese argumento que es 81. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Dijimos que queríamos tener a los dos lados de la igualdad una potencia con la misma base. Como a la izquierda tenemos 3 elevado a x, tenemos que coger ese 81 e intentar ponerlo como una potencia de base 3. Si descomponemos 81 en factores primos, obtenemos 3 elevado a 4. Y lo mismo de antes, si tenemos una igualdad y hay dos potencias con la misma base, si son las dos potencias iguales y tienen la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. Y de ahí deducimos que x es igual a 4. Y lo que dijimos en el ejemplo anterior, x es el valor de nuestro logaritmo. Luego el logaritmo en base 3 de 81 es 4. Es decir, la base 3 hay que elevarla a 4 para obtener el argumento 81. Antes de seguir resolviendo más ejemplos, vamos a ver un par de cosas importantes sobre la base y el argumento de un logaritmo. No os preocupéis porque lo vamos a ver rapidito y vamos a seguir haciendo más ejemplos. La primera es que la base tiene que ser positiva y distinta de 1.
¿Por qué? Bueno, pues suponed que tuviésemos un logaritmo con la base 0. El logaritmo en base 0 de 4. Si aplicamos la definición de logaritmo, sería ¿a qué tenemos que elevar 0 para obtener de resultado 4? Y si lo pensáis, si eleváis 0 a cualquier número, no vais a obtener 4. Obtenéis siempre 0, excepto cuando eleváis 0 a 0, que eso es una indeterminación, pero eso ya es otra historia, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que no existen los logaritmos con base 0. Lo otro que hemos dicho es que tenía que ser positivo, ¿no? O sea, no puede ser 0, pero ¿y si fuese negativo? ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a verlo. Pues suponéis que queremos calcular el logaritmo en base menos 2, una base negativa, ¿vale? De 4. Si aplicamos la definición sería a que tenemos que elevar menos 2 para obtener de resultado 4. Bueno, pues si lo pensáis, base negativa, si lo elevamos a 2 nos quedaría positivo, porque 2 es un exponente par, nos quedaría 4. Luego en este caso sí existiría el logaritmo en base menos 2 de 4 y sería 2. Pero vamos a ver este otro caso. Logaritmo en base menos 2 de menos 4. Aplicamos la definición. Sería que tenemos que elevar menos 2 para obtener de resultado menos 4. Pues si lo pensáis, este logaritmo no tiene solución, porque menos 2 lo elevemos a lo que lo elevemos, no nos va a quedar nunca menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la base es negativa, hay casos en los que sí existe el logaritmo, pero hay muchos casos en los que no existe el logaritmo. Y por esa razón no se utilizan bases negativas en los logaritmos. Y lo otro que hemos dicho es que la base no podía ser 1. Vamos a suponer que la base fuese 1. Por ejemplo, logaritmo en base 1 de 3. Si aplicamos la definición del logaritmo, sería calcular a qué hay que elevar 1 para obtener de resultado 3. ¿A qué podéis elevar 1 y que obtengáis de resultado 3? 1 lo elevéis a lo que lo elevéis, siempre os va a dar 1. Luego, no existen logaritmos de base 1. El único que podría existir sería el logaritmo en base 1 de 1, ¿no? Que según la definición sería ¿a qué tengo que elevar 1 para que me dé de resultado 1? Pero claro, tampoco tiene una solución única, porque 1 lo elevemos a lo que lo elevemos siempre nos va a dar 1. Habría infinitas soluciones. Y por esa razón no se utilizan tampoco los logaritmos de base 1 y siempre va a ser la base positiva y distinta de 1. Y la otra cosa importante es que el argumento tiene que ser positivo. ¿Por qué? Bueno, suponed que tuviésemos un logaritmo con argumento 0, ¿vale? La n es 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 0. Si aplicamos la definición de logaritmo, sería calcular a qué tenemos que elevar la base, que es 2, para obtener de resultado 0. Y pensadlo, ¿existe algún número al que podáis elevar el 2 y que os dé de resultado 0? No existe. Elevemos a lo que elevemos 2, nunca nos va a dar 0. Y eso va a ocurrir con cualquier base positiva que utilicemos. Luego, no existen los logaritmos con argumento 0. Y hemos dicho que no puede ser 0, ¿vale? Y decíamos que tiene que ser positivo. ¿Qué ocurriría si fuese un argumento negativo? Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de menos 9. Si aplicamos la definición de logaritmo, sería a que tenemos que elevar 3, que es la base, para obtener de resultado menos 9. Y si estamos diciendo, lo dijimos en el primer punto, que todas las bases tenían que ser positivas y distintas de 1, si tenemos una base positiva, lo elevemos a lo que lo elevemos, siempre vamos a obtener algo positivo y nunca vamos a poder obtener ese argumento negativo. Luego, no existen los logaritmos con argumentos negativos. Así es que por esa razón el argumento siempre va a tener que ser positivo. Bueno, y ahora ya sí, ¿vale? Hemos visto esas dos cosas que eran importantes. ¿Por qué son importantes? Porque si os ponen un logaritmo en el que aparezca una de esas cosas que hemos dicho que no se pueden cumplir, tendréis que decir que no tiene solución. Pero vamos a lo nuestro, vamos a seguir aprendiendo a calcular logaritmos. Tenemos el logaritmo en base 2 de 1 partido por 8, ¿vale? Ahora en el argumento tenemos una fracción. Bueno, vamos a hacer como antes, le vamos a llamar x y vamos a utilizar la definición de logaritmo, ¿vale? Nosotros el procedimiento va a ser el mismo. Según la definición de logaritmo, lo que queremos ver es a qué tenemos que elevar la base, que es 2, ¿vale? 2 elevado a x, para que nos dé de resultado 1 partido por 8. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo de antes. Fijaros, tenemos a la izquierda 2 elevado a x, a la derecha 1 partido por 8. Nosotros vamos a buscar tener una igualdad en la que a cada lado aparezca una potencia que tenga la misma base. Como a la izquierda tenemos 2 elevado a x, vamos a intentar obtener a la derecha una potencia con base 2.
En este caso tenemos que hacerlo en varios pasos. El primero, fijaros que tenemos 1 partido por 8. Bueno, vamos a poner 1 partido por y ahora ese 8 vamos a descomponerlo en factores primos. Si lo hacemos nos queda 2 al cubo. Ya veis que esto se va pareciendo un poquito. Ya tenemos por lo menos ahí un 2 como base, pero todavía no tenemos lo que queremos porque queremos tener a la derecha una potencia que la base sea 2. Y de momento no la tenemos porque la tenemos en el denominador. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues vimos en las potencias que nosotros, si tenemos una potencia en el denominador, la podemos subir al numerador, pero ¿qué teníamos que hacer? Cambiarle el signo al exponente. Entonces, ese 2 elevado a 3 que está en el denominador lo podemos subir al numerador arriba como 2 elevado a menos 3. Y ahora sí, hemos conseguido justo lo que queríamos. Tenemos una igualdad de dos potencias y como las dos tienen la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. De ahí deducimos que x es igual a menos 3. Y como x era el logaritmo que queríamos calcular, la habíamos llamado x, en consecuencia el logaritmo en base 2 de 1 partido por 8 sería menos 3. Vamos a ver ahora este otro ejemplo en el que tenemos, fijaros, una raíz cúbica. Bueno, es el logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 243. Hacemos igual que antes, lo vamos a llamar x y vamos a utilizar la definición de logaritmo, según la cual este logaritmo sería lo mismo que calcular a qué tenemos que elevar 3 para obtener ese argumento, la raíz cúbica de 243. Pues vamos a intentar hacer lo mismo de antes. Como tenemos a la izquierda una potencia de base 3, en la parte de la derecha la tenemos que ir desarrollando hasta que consigamos tener otra potencia también de base 3. Vamos haciéndolo. Fijaros, tenemos la raíz cúbica y dentro tenemos 243. Si lo descomponemos en factores primos es 3 elevado a 5. Bueno, ya tenemos un paso, pero vamos a seguir. 3 elevado a x igual, claro, nosotros queremos una potencia de base 3. Y de momento tenemos esa raíz cúbica, pero nosotros hemos visto que los radicales se pueden escribir como una potencia de exponente fraccionario. ¿Cómo era? La base era la misma, 3, y el exponente era una fracción. En esa fracción el numerador era el exponente que tiene la potencia que está dentro de la raíz y el denominador era el índice de la raíz, de manera que eso lo podemos escribir como 3 elevado a 5 tercios. Fijaros, el índice es el denominador del exponente y el exponente que tenía el 3 dentro de la raíz es el numerador. Y ya tenemos lo que queríamos. Tenemos una igualdad de dos potencias con la misma base. Si las dos bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. De donde deducimos que x es igual a 5 tercios. Y lo de siempre, como x era el logaritmo que queríamos calcular, el logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 243 es 5 tercios. Vamos a hacer ahora este ejemplo y aquí os voy a contar una cosa nueva y muy importante que debéis saber. Fijaros, tenemos el logaritmo de 0,01 y diréis, ¿y cuál es la base? Bien, no aparece. Bueno, pues os cuento una cosa que es muy importante. Cuando tengáis un logaritmo en el que no aparece la base, debéis saber que la base es 10. Es decir, se trata de un logaritmo de base 10. A este tipo de logaritmos se les llama logaritmos decimales. Y, como decía, no se escribe la base, pero hay que saber que eso es base 10. Bueno, pues si llamamos x al logaritmo y aplicamos la definición de logaritmo, como hemos hecho en los otros ejemplos, entonces calcular el logaritmo en base 10 de 0,01 sería lo mismo que ver a qué tenemos que elevar la base, que es 10, para obtener 0,01. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo de antes. Fijaros, si tenemos a la izquierda una potencia de base 10, tenemos que conseguir tener a la derecha de la igualdad otra potencia de base 10. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer paso, si tenéis en el argumento, en la parte de la derecha, en nuestro caso de la igualdad, un número decimal, lo primero que tenéis que hacer es escribirlo en forma de fracción. Entonces, 0,01 escrito en forma de fracción sería 1 partido por 100. Vale, ¿qué es lo que hicimos en el otro ejemplo cuando teníamos una fracción? Escribíamos 10 elevado a x igual 1 partido por y descomponemos ese denominador. Pero ojo, a nosotros nos interesa una potencia que tenga de base 10. Si nosotros lo descomponemos 100 en factores primos sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, pero eso no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Escribirse 100 como 10 al cuadrado, que es justo la base que nosotros estamos buscando, el 10. Vale, y vamos a seguir. 10 elevado a x igual. ¿Qué hicimos cuando teníamos la potencia en el denominador?
En el ejercicio anterior la subíamos al numerador y ¿cómo? Cambiándole el signo al exponente. Luego ese 10 elevado a 2 que está en el denominador lo subimos arriba como 10 elevado a menos 2. Y así ya conseguimos lo que queríamos. Una igualdad de dos potencias que tienen la misma base. Al tener la misma base, si son iguales, tienen que tener los exponentes iguales. Y por lo tanto, x tiene que ser igual a menos 2. Y como x era el valor del logaritmo que queríamos calcular, el logaritmo en base 10, que ya sabéis que el 10 no se pone, de 0,01 sería igual a menos 2. Y ojo, hay otro tipo de logaritmos muy importantes también, que son los logaritmos neperianos. Estos logaritmos son logaritmos que tienen como base el número e y los veréis escritos como ln. Cuando os aparezca ln se trata de un logaritmo neperiano, es decir, un logaritmo que tiene de base el número e. El número e es un número irracional que tiene infinitos decimales y se conoce como número de Euler. Y los primeros decimales son estos, 2,71828. Vale, bueno, pues cuando tengáis un logaritmo que os aparezca así, ln, tenéis que saber que la base es el número e. Vamos a hacer otro ejemplo más, que fijaros, la base no aparece, luego es un logaritmo en base 10. Y tenemos aquí otra raíz, ¿vale? Una raíz de índice 5. Bueno, le llamamos x. Utilizamos la definición de logaritmo y entonces el logaritmo en base 10 de la raíz quinta de 100, ¿qué sería? A que tenemos que elevar la base, es decir, a que tenemos que elevar 10 para obtener eso, la raíz quinta de 100. Y tenemos que hacer lo mismo, tenemos que conseguir tener a la derecha una potencia de base 10 y vamos a ir paso a paso. 10 elevado a x igual la raíz quinta y empezamos con el 100 que tenemos dentro, que lo vamos a poner como 10 al cuadrado. Ya lo hemos hecho en el otro ejercicio. Y luego 10 elevado a x igual, ¿qué hacemos ahora? Lo que hicimos en el otro ejercicio que teníamos un radical. Escribimos el radical en forma de potencia con un exponente fraccionario. Sería 10 elevado a 2 quintos. Fijaros que el índice del radical pasa a ser el denominador de esa fracción que está en el exponente. Y el exponente que tenía la potencia dentro de la raíz, ¿vale? Pues es el numerador. Bueno, pues una vez que tenemos esto, como son una igualdad, de dos potencias con la misma base, si tienen la misma base los exponentes tienen que ser iguales, luego x es igual a 2 quintos. Y como x es nuestro logaritmo, el logaritmo en base 10, logaritmo decimal de la raíz quinta de 100 es 2 quintos. Bueno, llevamos varios ejemplos, pero vamos a dar un paso más y vamos a aprender a calcular ahora logaritmos cuando la base sea una fracción. Fijaros, queremos calcular el logaritmo en base 1/2 de 32. Vamos a llamar al logaritmo x y vamos a utilizar la definición de logaritmo. Entonces, según la definición del logaritmo, el logaritmo en base 1/2 de 32 sería ¿a qué tengo que elevar 1/2, que es la base, para obtener de resultado 32? Vale, podríamos hacer lo mismo que los otros ejercicios, es decir, intentar poner ese 32 como 1/2 elevado a algo. Puede resultar más o menos sencillo, pero en algunos ejercicios nos puede costar un poco más. Os voy a enseñar un procedimiento que es mucho más sencillo y que funciona siempre. Cuando tengamos la base de una fracción, fijaros que nos queda esa fracción elevado a x, ¿no? Bueno, pues nosotros en las potencias que tenían de base una fracción vimos una cosa, y era que podíamos darle la vuelta a la fracción, es decir, escribir la fracción inversa, y ¿qué hacíamos? Le cambiábamos el signo al exponente. Entonces, ese 1/2 elevado a x, si nosotros le damos la vuelta a 1/2 nos quedaría 2 partido por 1, que es 2. Y si le cambiamos el signo al exponente sería 2 elevado a menos x. Es decir, nosotros esa potencia de base de una fracción la podemos escribir así, dándole la vuelta y cambiándole el signo al exponente. Y ahora ya ponemos el igual a 32. De manera que, ¿qué hemos conseguido? Bueno, pues que nuestra potencia tenga de base 2, que es como más fácil de conseguir en la parte de la derecha. Así es que vamos a escribir 2 elevado a menos x igual. ¿Qué hacemos ahora? El 32 vamos a descomponerlo en factores primos. ¿Por qué? Porque lo podemos escribir como 2 elevado a 5. Y si tenemos ya una igualdad con dos potencias que tienen la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, menos x tiene que ser igual a 5. Y si menos x es igual a 5, entonces x es igual a menos 5. Como x era el valor de nuestro logaritmo, el logaritmo en base a 1/2 de 32 sería igual a menos 5. Ya habéis visto que el procedimiento es muy parecido, simplemente que al tener la base de una fracción, el primer paso ha sido darle la vuelta y ponerle el exponente sx, cambiarlo por un menos x. Y el resto, pues es igual.
Vamos a hacer otro ejemplo más con base una fracción. Ya veréis cómo se os queda bien este último procedimiento que hemos visto. Fijaros, le vamos a llamar x. Utilizamos la definición de logaritmo. Entonces, según eso, el logaritmo en base 1/3 de 1 partido por 27 sería a que tenemos que elevar la base, que es 1/3, para obtener 1 partido por 27. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Le vamos a dar la vuelta a la fracción, que nos quedaría entonces 3, y en lugar de elevarlo a x, lo elevamos a menos x. Y ponemos igual a 1 partido por 27. Vale, a la izquierda tenemos una potencia de base 3, así es que a la derecha queremos conseguir una potencia de base 3. Y esto ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Fijaros, si tenemos 1 partido por 27, eso sería 1 partido por, ¿qué hacíamos con el denominador? Lo descomponemos, que sería, 27 sería 3 al cubo. Y ahora, cuando teníamos esta situación, lo que hacíamos era esa potencia que estaba en el denominador, la subíamos al numerador, pero cambiándole el signo. Sería 3 elevado a menos 3. Y ahora ya, como tenemos esa igualdad de potencias que tienen la misma base, los exponentes tienen que ser iguales, y por lo tanto menos x tiene que ser igual a menos 3. Y si menos x es igual a menos 3, entonces x es igual a 3. Y como x es el valor de nuestro logaritmo, pues el logaritmo en base a 1/3 de 1 partido por 27 es 3. Ya veis qué sencillo es. Simplemente hay que darle la vuelta al principio, cambiar el signo al exponente y el resto es similar, ¿vale? Las cosas que nos van saliendo las hemos visto ya en los otros ejercicios que hemos resuelto. Y vamos a terminar ya con este último ejemplo que es muy completo. Fijaros, tenemos una base que es una fracción y aparte tenemos una raíz cúbica. Bueno, vais a ver que es lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Le llamamos x, utilizamos la definición de logaritmo, según la cual nuestro logaritmo en base a 1/10 de la raíz cúbica de 100, que sería a que tengo que elevar la base, es decir, a que tengo que elevar 1 partido por 10 para obtener ese argumento, la raíz cúbica de 100. Y hacemos lo mismo que hemos visto en estos dos últimos ejemplos. Le damos la vuelta a ese 1/10 que nos quedaría 10 y el exponente en lugar de x ponemos menos x. 10 elevado a menos x. Y escribimos la parte de la derecha. Y esto ya lo hemos visto en otros ejercicios. Tenemos 10 elevado a menos x igual. Lo primero que hacíamos que era, pues ese 100 que está dentro de la raíz cúbica, ponerlo como, fijaros, si tenemos potencia de base 10 a la izquierda, pues aquí nos interesa también una potencia de base 10. 100 como lo podemos poner como 10 al cuadrado. Y el siguiente paso que era, pues ese radical escribirlo como una potencia de exponente fraccionario y sería 10 elevado a 2/3. Os recuerdo que el índice es el denominador de la fracción, ¿vale? Y el exponente que tiene lo que está dentro de la raíz es el numerador. Y ya está, ya lo tenemos. Fijaros, si tenemos ya la igualdad de dos potencias que tienen la misma base, los exponentes tienen que ser iguales, luego menos x es igual a 2/3, y si menos x es igual a 2/3, entonces x es igual a menos 2/3. Y en consecuencia, el logaritmo en base a 1 partido por 10 de la raíz cúbica de 100 es menos 2/3. Bueno, pues hemos visto muchos ejemplos de cómo calcular los logaritmos y además hemos también visto qué restricciones hay en cuanto a la base y al argumento. Si tenéis cualquier duda me la podéis escribir en comentarios, pero vamos, con todos los ejercicios que hemos hecho tenéis todos los casos posibles que os pueden aparecer. En próximos vídeos veremos más cosas sobre los logaritmos, propiedades, cómo descomponerlos y hacer una serie de cosas con ellos. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.